sociales. Y me complace en presentar a nuestro siguiente invitado, el doctor Alberto Retamoso Linares. Él es doctor en Derecho, doctor en Sociología. Muy buenos días, doctor Retamoso. Mucho Bienvenido al gusto. Altavoz. ¿Qué tal? ¿Cómo está Gracias. usted? Muy bien, muchas gracias. Usted ha presentado este libro que tengo en mis manos recientemente en la Feria Internacional del Libro, en la FIL. Este libro se llama Las hipótesis conspirativas chilenas y la configuración del Estado fallido en el Perú. ¿Qué nos quiere decir en este libro? El periodo de 1836 y 1879. Ajá. El libro lo que busca es probar, ¿no?, que en ese es un solo periodo histórico en el cual dura 43 años y en el cual Chile nos declaró 2 veces la guerra. Sí. Por lo tanto, no son periodos históricos separados, ¿no? Una es la guerra contra la Confederación Peruana-Boliviana, no es ajena históricamente a la guerra del Salitre de 1879, Ajá, sino que están vinculadas, ¿no? Están vinculadas porque están en un solo ciclo histórico. Hay soldados que tenían 15 años en 1836 y en 1879 están en 50 y tantos años, ¿no? O 60 y tantos años. Entonces, en la historia esos son ciclos cortos. uh-huh. ¿Y por qué es importante? Porque en ese periodo Chile derrota al Perú, a la Confederación Peruana-Boliviana, lo que fue en realidad una guerra de puertos, ¿no?, entre Valparaíso y el Callao. Claro. También fue una guerra del trigo, porque le dejaron de comprar trigo a los chilenos y los chilenos solamente le vendían trigo a Perú. Ajá. ¿No? Santa Cruz prohibió la compra de trigo porque decidió traer trigo a Estados Unidos porque Santa Cruz abrió puertos, hizo apertura de puertos, algo así como libre mercado. Exacto. ¿No? Y eso generó conflicto con la élite comercial chilena instalada en Valparaíso, y ahí estaba un ministro de guerra conservador, Diego Portales, que es quien desarrolla toda la tesis contra Perú, ¿no? Los conservadores. ¿Y esta situación histórica cómo nos coge a los peruanos, a la sociedad peruana en ese momento? Entonces, en esos momentos, el Perú, Santa Cruz le faltó mucha visión, ¿no? Como país, ¿ya? Y termina siendo derrotado en Yungay, a pesar que los tuvo a merced en Paucarpata. Claro. ¿No? Blanco Encalada es cercado por las tropas de Santa Cruz en Paucarpata y lo deja ir, ¿no? Y lo deja ir con armas, con hombres, como dice Basadre, con tropa, cuando pudo haber resuelto el problema ahí, ¿no?, militarmente hablando. Pero lo grave de esto es que Santa Cruz lo deja ir cuando Chile antes nos había secuestrado 4 naves en el Callao antes de declararnos la guerra. Bien, a partir de ese momento lo que sucede es que un país, Chile, va a consolidar su identidad nacional, porque va a tener héroes nacionales, Bulnes va a ser presidente, entonces hay todo un discurso de gloria a las tropas, ¿no es cierto? Pero no genera recursos. En cambio al Perú le pasa lo contrario, ¿no? El Perú a partir de 1845 empieza a generar recursos porque el guano empieza a comercializarse, claro, a nivel mundial, ¿ya? Y hay muchos recursos entre 1845 y 1870, un poco menos, ¿ya? Y en vez de generar un Estado, lo que tenemos y lo que asistimos es a un asalto del Estado por parte de la élite peruana de aquella época. A ver, lo que usted dice sí es preocupante porque esto se puede replicar muchas veces en la historia. Así es. Estamos hablando de un asalto del Estado por parte de la élite peruana, que no es poca cosa. Así es. ¿Qué implicó esto? Implicó que los consignatarios se volvieran prestamistas del Estado, vivieran de rentismo, no pagaban impuestos porque había mucho dinero, no hicieran inversiones reales en el país, y cuando les quitan el guano se desesperan, ¿no? Pierola y Balta les quitan el guano con el contrato de Dreyfus, se entran en una desesperación tremenda. Manuel Pardo gana el proceso electoral, ponen como candidato a Manuel Pardo, ganan los civilistas en el proceso electoral y toman el control del Congreso, mayoría absoluta. Y a partir de ahí inician una campaña para aplicar al salitre las mismas reglas del guano, ¿no? El país estaba quebrado, lo habían dejado quebrado,
se gastaba y no había ingresos fijos, todo se vivía en base a préstamos. Había mucha deuda además. Claro, porque no se generaban otro tipo de renta, no había impuestos. Entonces, lo que pasa ahí es que en estos 4 años se empieza a discutirse, se levanta la tesis de guano y salitre en una sola mano, ¿no? Y viene aplicación de impuesto primero, el estanco de la sal y después la expropiación. Ya, lo cual está bien porque total el Perú era un estado soberano. Pero ¿qué pasó? No compraron armas, ¿no? Cuando Manuel Pardo asume el cargo de presidente, pongamos hoy día 28 de julio, claro. A la semana, Basadre reseña eso, ¿no? Tiene una reunión con el alto mando de la Marina, con los representantes de Perú en Chile y en Europa, ¿no? Y le comentan de los blindados chilenos, y le comentan los 2 blindados chilenos, y le comentan que el Perú tenía que armarse, ¿no? Pero Pardo decía, estoy en crisis, pero aceptó armarse, y el Congreso le aprobó una partida para la compra de los 2 blindados. ¿Ok? Bueno, no los compró. No los compró. No los compró y, al contrario, a la vuelta de 2 años, el ministro de Hacienda informa al Congreso que han hecho ahorros. Se ahorraron 4 millones de soles, los 4 millones de soles que debieron haberse gastado en los blindados. En la compra de los blindados. Claro, lo curioso es que sí armó la Guardia Nacional, ¿no? Sí tuvo Guardia Nacional, pero descuidó mucho a la Marina y el Ejército. Pero lo grave es que, bueno... Un error histórico, además. Tremendo error histórico, porque estaba yendo contra el salitre de Tarapacá, donde habían intereses chilenos, Ajá. franceses, ingleses, brasileños, ¿no? Intereses de todo tipo en ese... y al afectar intereses, lo que teníamos, además había mucha migración chilena, ¿no? El Perú no se había resguardado. Viene después el tema de Bolivia, pensaba que Bolivia y Argentina eran sus 2 blindados, lo cual era una tontera, porque Bolivia no tenía barcos, no tenía nada, era un pésimo aliado, ¿ya? Y lo que viene después es el descalabro de la guerra, porque Bolivia le pone el impuesto a los 10 centavos, y esa es la excusa, ¿no? Y la alianza peruano-boliviana defensiva, y esa fue la excusa, y el del descalabro estaba cantado. Y lo más grave de esto es que el reemplazo de Manuel Pardo fue peor, Mariano Ignacio Prado, que es el gran chivo expiatorio de la guerra con Chile. Porque tiene negocios en Chile, ¿no? No, pero él puede haber sido de todo, ¿no? En su primer gobierno se le cuestiona la compra de los barcos, Sí. Claro. no abandonó el Perú y todo, Sí, pero sí, no sí. causa el problema. Entonces levantan a la imagen de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que está bien cuestionado, pero no se cuestiona las decisiones políticas. No se cuestiona que nos agarró la guerra con los pantalones abajo, no teníamos armamento. Así es, ¿quién dejó al país desarmado? ¿No? Entonces, en la historia se levanta una figura para ocultar otra. Ese es el tema, ¿no? Porque la historia se puede replicar. Así es. La idea es no repetirla. Así es. ¿Y cómo es que nosotros deberíamos responder a los nuevos tiempos? El gran problema de Perú es el Estado, ¿no? El libro se llama Estado fallido porque, teniendo todas las posibilidades, no pudimos tener control del territorio ni generar instituciones, porque todo el mundo veía cómo ganar un poco de plata. Exacto. ¿Ya? Entonces, Rentismo, además. así, de ahí sale el mercantilismo, el rentismo, Exacto. ahí sale todo. Todo lo que nos pasa hoy en estos tiempos se genera ahí. Culturalmente, nuestra cultura política se genera ahí. Y la historia es cíclica, ¿no? Han habido 2 momentos en la historia de Perú donde hemos tenido mucho dinero en la hacienda pública. Es este periodo y los últimos 30 años. ¿No? En los últimos 30 años del Perú, porque China empezó a crecer, el motor de la economía mundial, empezó a crecer mucho y nos ha dejado muchos ingresos, que se ha hecho, ¿no? Los casos de corrupción se incrementaron, en vez de consolidar un Estado, tenemos lo que tenemos, un Estado totalmente debilitado, no hemos podido asentarnos como Estado, no hemos podido resolver esos temas. Y esa historia se está replicando y hoy ya lo vivimos tranquilamente con Bolivia, con el tema de Colombia. De Colombia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con Colombia? Hay que distinguir entre lo que es gobierno y ese Estado, ¿no? Y no hay que considerar a Petro loco. Petro no está loco, ¿no? Petro es jefe de Estado y su discurso lo ha dado como jefe de Estado. No sé si lo han escuchado en Boyacá. Leticia. En ¿sí? Leticia, perdón. Dijo, voy a hablar como jefe de Estado. ¿Ya? Y cuando habla de jefe de Estado son instituciones, no es gobierno, trasciende al gobierno.
¿Ya? Y efectivamente, cuando uno empieza a ver las noticias, ve que el tema de la frontera con Colombia, los colombianos la tienen presente hace tiempo. Pero con una tesis equivocada, porque esa zona obviamente es peruana. No, que es peruana, pues es la tesis de ellos. Ajá. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace un Estado débil como el peruano? ¿No? Crea un distrito en la zona. Le da la excusa. ¿Ya? El distrito, tengo entendido por los comentarios, las noticias que hay, la creación de ese distrito no tenía la opinión favorable de Cancillería. Porque en las fronteras no se necesitan distritos. Además, ya la Cancillería peruana tenía noticias de que en Colombia estaban cuestionando la frontera. Entonces, ¿qué es lo que hace el Congreso? Crea contra la opinión del órgano competente, que es Cancillería, porque es en zona de frontera, crea el distrito. Pero Leticia no es un municipio. Ya, pero Perú creó el distrito en esa zona. ¿Ya? Entonces, no había necesidad de crearla, porque igual tiene jurisdicción. Porque además ya existía hace muchísimo tiempo. Así es, ahí está Chinería. Claro. Entonces tenías todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Petro? Agarra esa banderita. Sobre el tema vamos a hablar luego de la pausa, ¿le parece? Okay, claro. Estamos conversando con Alberto Retamoso, doctor en Derecho y Sociología. Haremos la pausa. Doctor Alberto Retamoso, hablando precisamente sobre la publicación reciente de su libro, lo repito, Las hipótesis conspirativas chilenas y la configuración del Estado fallido en el Perú en el periodo 1836-1879. Pero estamos hablando también de la actualidad, de la creación de este distrito Santa Rosa, ¿no? Fronterizo con Colombia, y usted nos ha señalado que el presidente Petro no está, entre comillas, loco, no está loco. Y además que hay autoridades colombianas, investigadores, que están con esa tesis de que esta parte del territorio peruano es de ellos, y esto no es así. Pero la respuesta peruana, ¿cree usted, ha sido la más adecuada? La respuesta peruana todavía falta consolidarse. ¿Por qué? Porque tiene que ser una respuesta política, pero también tiene que tener presencia militar, pero también tiene que tener presencia institucional en la zona de Santa Rosa y Chinería. Es decir, tiene que haber Estado, ¿no? Cuando uno ve las imágenes de Santa Rosa y Chinería, dice, ¿y dónde está el Estado, no? Y gente que se la está jugando por el Perú todos los días. Y además gente que cruza la frontera, que va hacia la zona de Brasil. No hay buenas escuelas. No, por una escuela o por una atención médica. Así es, no tienen buenos hospitales, no tienen servicios. Eso es Estado. Con eso han debido llegar, ¿no? Con eso se llega con la parte militar y se llega con eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con la tesis colombiana? La tesis colombiana, si se evalúa bien lo que están diciendo el presidente Petro y otra gente vinculada a él, o a la propuesta de él, es que la frontera siempre se va a mover, y se va a mover para abajo, porque parece que está en bajada. Entonces cuando el río se mueve, la frontera es el río. Entonces a medida que el río va cediendo, la frontera va ampliándose. ¿Por qué? Porque ellos, en la tesis de ellos, nunca pueden dejar de tener presencia en el Amazonas. Entonces, ¿qué ha hecho lo del río? El río, y Iquitos está lejos sobre el río, lo mismo está pasando en esa zona con Leticia. El río está yéndose para la zona de Perú, ¿ya? Y ellos se están quedando sin puerto, sin río, ¿ya? Entonces, en la tesis de ellos es un ratito la frontera es movible, ¿ya? Y si la frontera es movible, siempre van a ir avanzando sobre Perú. Hay un problema ahí, precisamente hemos conversado ayer con Hernán Garrioleca y hablaba de la necesidad de un dragado, digamos, para que Leticia no pierda ese acceso al río Amazonas. Pero además es una labor que su gobierno reiteradamente en Colombia no lo ha hecho. Así es. Es responsabilidad de los colombianos no haber dragado el río. Pero no pueden pensar que porque no dragan el río van a avanzar sobre el territorio peruano asumiendo el argumento de la frontera móvil, que es muy peligroso. Eso no existe, ¿no? ¿Ya? Las fronteras se resuelven en base a coordenadas. Entonces, si yo tengo una frontera móvil, el río va a seguir para abajo y nosotros vamos a seguir perdiendo territorio, porque Leticia está así, ¿no? Está en subida. Entonces, la lógica es que el agua vaya para abajo. Entonces, eso por ningún lado puede pasar, ¿ya? Pero tenemos que tener la fortaleza institucional, insisto. Y además la fortaleza bélica. Y ese es el otro tema. Es necesario que el Perú, y siempre lo he dicho, ya,
cuente con un armamento competente, un buen armamento que sea comprado en forma transparente, ¿no? Necesitamos también militares bien formados y también bien pagados, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos gente profesional. La guerra es altamente tecnológica, ya no es la de antes. Entonces necesitamos gente de alto nivel, bien remunerada, que dedique su vida a ese trabajo y darle los implementos necesarios. Esta compra de los aviones, por ejemplo, debe ya de una vez resolverse. Comprar, para eso ya están los informes técnicos sobre la mesa. Exacto. No sé cuál habrá sido, cuál será la mejor propuesta, pero sobre esa hay que ir, ¿no? Y no solamente es eso, sino tenemos que fortalecer la marina. El mundo está cambiando. Claro. El mundo Fuerzas Armadas en general, ¿no? El mundo, claro, el mundo está cambiando, ¿ya? Y nosotros tenemos puertos importantes. No solamente es el tema de Colombia, tenemos Chancay y recursos importantes también. Y recursos importantes, tenemos Corío. Así es. Entonces, somos un país puente. Entonces, tenemos una posición geográfica y tenemos recursos que van a escasear en el mundo. Innumerables recursos obviamente va a generar, digamos, el apetito de países vecinos. El recurso de que se viene en los próximos años es el agua. Exacto. La gran escasez de agua. ¿De dónde van a sacar agua? Perú está afectado por el agua, Chile está afectado por el agua, hay países que están afectados por el agua. ¿De dónde vamos a sacar agua y quiénes van a buscar agua en Perú? ¿No? El lunes hemos estado aquí con el vicealmirante en retiro, Pancho Yampietri, Pancho Calisto Yampietri. Él señala obviamente que el equipamiento militar es los tanques, el equipamiento lo tenemos desde Juan Velasco Alvarado, cuando él decidió comprarlos en cantidad. Pero no hemos renovado equipos. No hemos renovado flota de aviones de una manera adecuada. Por lo tanto, es el momento propicio para hacerlo. No hay mejor inversión que en la seguridad. No hay mejor inversión en la seguridad. Uno invierte en seguridad y vive tranquilo. La lección de la historia está ahí. Claro, es una inversión, no un gasto, ¿no? Pardo no compró los 2 blindados que le dijeron y miren todo lo que hemos pagado. Porque la derrota que nos da en el 79 es una derrota estratégica. Afecta al Estado para adelante. Por eso es que Leguía, cuando asume, ¿no? Quiere resolver el problema de Tacna y Arica y termina regalando toda la selva, ¿no? Leticia la regaló. Efectivamente, fue un regalo. Fue un regalo. Y hay que investigar la muerte de Sánchez Cerro, ¿no? El asesinato de Sánchez Cerro. Así es. ¿Cómo califica usted que un precandidato para la presidencia en Colombia vaya a territorio peruano con una lancha, se posiciona en el lugar, ponga una estaca de madera, parece que es una caña Guayaquil, y coloca su bandera, la bandera colombiana, en territorio peruano? Yo le tendría que decir, ¿y dónde estaba nuestra policía? Exacto. ¿Dónde estaba la Marina? ¿Qué estaban haciendo? Estaban esperando que sucediera, era previsible. Ellos se dedican a estudiar escenarios de guerra, a de provocar. Conflicto. No, los militares nuestros estudian escenarios de guerra, táctica y estrategia. Entonces, si yo estoy en una zona de conflicto, lo primero que tengo que hacer es resguardarla. Claro. ¿No es cierto? Presencia militar. Es elemental. No la resguardaron. Alguien le llamó la atención al comandante de la zona, que no se cuidó de eso, porque el candidato está en campaña, quiere ser presidente. Entonces él se la juega, va y se toma una foto y la redistribuye en las redes. Eso es lo que ha hecho. ¿De ahí dónde estaban los nuestros? Se le tuvo que detener, ¿no? ¿Ah? Se le tuvo que detener, conocía eso, ¿no? Claro, se le tuvo que detener, pero no habían, pues. No había quién, actuado impunemente. Recién han detenido ayer a 2 topógrafos, ¿no? Que estaban haciendo mediciones. Está bien, así se actúa. Claro. Así se actúa. Ya, pero no han debido esperar, porque eso es imagen internacional, ya, no han debido esperar que de tipo vaya, plante la bandera para recién actuar. Ahí hay una falla tremenda del personal que estaba a cargo. ¿Cómo debería actuar el Congreso de la República y obviamente de cara a esta situación de una manera controversial con lo que está ocurriendo en la frontera peruano-colombiana? En general, el Congreso de la República y toda la sociedad peruana debe darse cuenta que el mejor negocio que podemos tener como país es tener un Estado eficiente, ¿no? Eficaz y eficiente. Y transparente y ético. Institucional, con control institucional. No estar favoreciendo a mineros ilegales, no estar favoreciendo a traficantes de la movilidad o a quienes tienen universidades chatarras. Es decir, basta de rentismo. Apostemos por un país y un Estado eficiente si queremos vivir bien. Insisto, lo que nos hace diferentes al Perú de otros países vecinos es el Estado. Exacto. Mire la cantidad, se habló hace un momento sobre la pandemia, mire la cantidad de muertos que tuvimos en la pandemia, 200.000 y más. Eso es una barbaridad.
Lo único que nos demostró es que no teníamos institucionalidad y que los hospitales no funcionaban. Doctor Alberto Retamoso, ¿y usted está pensando participar en política? ¿Lo han llamado? ¿Lo han invitado? No, muchas gracias. No me han llamado. Tengo la cátedra en la Universidad de San Marcos ya hace... ¿Usted enseña en San Marcos? Sí, en la Facultad de Derecho. ¿Qué enseña usted? Sociología jurídica, teoría del Estado, sociología política. Ajá. Y derecho administrativo. Ajá. ¿No? Entonces me siento muy contento con mi cátedra, ya 32 años en la universidad, y sí siempre para poder aportar en lo que fuera, ¿no? Este libro, si bien es cierto que fue presentado en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, las hipótesis conspirativas chilenas y la configuración del Estado fallido en el Perú, ¿dónde la gente lo puede encontrar? En el Instituto Pacífico. Ok. No, pueden entrar a la web del Instituto Pacífico, que es la editora. Perfecto. Y ahí le van a dar ahí están los sitios. Las referencias. Sí, las referencias. Que yo quería cerrar, algo me estaba resonando en la cabeza de lo que usted dijo. La mejor inversión que se puede hacer es en armamento para las Fuerzas Armadas. Sí. Buenas compras transparentes, compras eficientes. ¿No? ¿Por qué? Porque en el tema de armamento hay mucha corrupción. Entonces tenemos que cuidar eso. Es porque es una inversión y no es un gasto. Así es, eso es una inversión, ¿no? Y es una buena inversión que le da tranquilidad a esta generación y a las que vienen. Y que respondemos a los que dicen que hay otras prioridades como salud, educación, etcétera. Que tiene su partida para eso. Tal cual, que hay presupuesto hay dinero, para todo. Hay dinero, no hay que mezclar las cosas, ¿no? No hay que mezclar las cosas. Y siempre cuando hablemos de estos temas veamos la historia. Claro. ¿Ya? Veamos la historia. Ya hemos tenido guerra. Sí, claro que sí. Veamos la historia. Bien, doctor Alberto Retamoso, muchísimas gracias por estar su despedida de las audiencias en televisión y en radio. Muy bien, ha sido un gusto estar acá en Vital. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Estuvimos con el doctor Alberto Retamoso, él es doctor en Derecho y Sociología. No tenemos tiempo para más, reiteramos nuestro agradecimiento, lo tendremos en otro momento aquí en el programa. Muchísimas gracias, Aarón, gracias, no tenemos tiempo para más. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Hasta mañana, chao, chao.